Jóvenes, buenas tardes. Esperando que se encuentren bien, hoy día vamos a dar respuesta a la guía número 3 de cuarto año medio de física. El tema que vamos a abordar se llama campo eléctrico, ¿ya? Y el objetivo de aprendizaje es aplicar en un nivel elemental las nociones físicas de campo eléctrico y campo magnético y sus relaciones para comprender la enorme variedad de fenómenos de la vida que dependen de ellos, ¿ya? El objetivo específico de hoy día es caracterizar un campo eléctrico y visualizar las líneas de campo, ¿ya? A través de la intensidad de campo eléctrico. Identificar la relación que existe entre campo eléctrico y campo magnético. Para introducir este tema es necesario primero visualizar en qué consiste un campo eléctrico. Un campo eléctrico no es nada menos que una partícula, o en el caso del campo magnético, que este pequeño imán, alrededor de él existe una región que hace de que existe una fuerza, que nosotros no la podemos ver, pero sí la podemos visualizar, o podemos ver los efectos de ella. Ejemplo, que tenemos un pequeño imán y cuando yo lo acerco a ella, ¿cierto?, se empieza a mover, ¿ya? Esto quiere decir que existe una fuerza, o se puede acercar también, una fuerza que yo no la veo, pero está presente. Esa región es lo que nosotros llamamos campo eléctrico. En este caso, yo acabo de mostrar lo que es un campo magnético, pero el campo eléctrico tiene exactamente la misma propiedad, ¿ya? Sin embargo, el campo magnético solamente es atractivo. En cambio, el campo eléctrico es atractivo o repulsivo, ¿ya? Dependiendo de las cargas. Estas se pueden visualizar a través de unas líneas. Estas líneas son imaginarias, son infinitas y no se pueden cortar. Ejemplo, aquí yo tengo un pequeño hombrecito y yo a través de un imán que lo paso debajo puedo producir un efecto, ¿ya? Lo hago caminar, ¿cierto? Esto quiere decir que este imán me genera a mí un campo eléctrico o un campo magnético que hace que actúe sobre él. Pero ¿cómo es posible que atraviese esta caja? Es porque las líneas de ese campo no se pueden contar, no se pueden cortar y son infinitas en cantidad. Y para visualizar eso nosotros lo vamos a hacer a través de un pequeño experimento, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Vamos a polvorear un poco de acerrín de acero, ¿ya? Y lo vamos a vertir acá. Y ahí tenemos que dentro de esto hay una partícula ahí que es un imán y se generan varias líneas, ¿ya? Estas líneas son las que se llaman líneas de campo eléctrico. Las podemos visualizar, sí, pero no las vemos. No las vemos de forma directa, o sea, un imán nosotros no vemos esas líneas, pero sí las podemos visualizar a través de algunos efectos físicos como este. Y aquí podemos ver que las líneas están dirigidas en distintas posiciones. Quiero entender de que aquí lo tengo en el plano, pero esto es tridimensional, o sea, es como un erizo, que si yo tuviera una partícula aquí y todas salen las líneas para todos lados en una cantidad infinita, ¿ya? Quiere decir que en esta región existe una fuerza eléctrica, y mientras más cerca esté yo de esta partícula, más intenso va a ser ese campo, que bien sea magnético o bien sea eléctrico. O sea, mientras más cerca estemos de un imán, más fuerza vamos a sentir. Mientras más cerca estemos de una partícula, más fuerte vamos a sentir esa intensidad de campo, ¿ya?
o bien si estamos más lejos, menos intensidad vamos a tener, lo mismo que un imán. Un imán a esta distancia no surge ningún efecto, pero a medida que lo voy acercando, se ve que se quedan pegadas acá porque la fuerza empieza a ser muy fuerte, ¿ya? Se dan cuenta que es tridimensional, está en todas direcciones, ¿ya? Es como un, le dije yo, como un erizo de mar, así con harta espina, ¿ya? Esa, o sea, ¿qué es campo eléctrico? Campo eléctrico es una región del espacio que tiene ciertas características físicas. Estas características físicas yo las puedo visualizar a través de la línea de campo, ¿ya? Ahora, cuando yo voy a medir esa intensidad de esas líneas, de ese campo, de esa fuerza, estoy hablando de intensidad de campo. O sea, intensidad quiere decir calcular. Por eso que cuando nosotros vemos la guía acá, nos encontramos con este dibujito, ¿sí? Que es el mismo que teníamos acá. Y ahí, ¿qué es un campo eléctrico? Dice, toda región del espacio que rodea una carga eléctrica estática se puede visualizar a través de una fuerza de atracción, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la carga eléctrica tiene propiedades de atracción, ¿ya? Las unidades de campo eléctrico, que está en la parte de la guía, la unidad de campo eléctrico se mide, como tenemos aquí la pizarra, se designa con la letra E, y en la fuerza dividido por Coulomb. Parece que está muy alto, lo vamos a bajar un poquito. O sea, el campo eléctrico es igual a la fuerza dividido por la carga. Por lo tanto, la fuerza se mide en Newton y la carga se mide en Coulomb. Por lo tanto, el campo eléctrico se mide en Newton partido por Coulomb, ¿ya? Hay que entender que siempre una carga positiva, las líneas de campo salen de ella, y en una negativa las líneas de campo ingresan a ella, ¿ya? Y para poder establecer la intensidad de campo, simplemente la reemplazamos acá. Acá tenemos un ejemplo resuelto, en la cual dice, en el ejemplo ahí, ejemplo 1, ¿ya? Dice, si introducimos una carga eléctrica de 5 por 10 elevado a menos 6 Coulomb, en la cual el campo actúa con una fuerza de 0,04 Newton, preguntan cuánto es la intensidad y simplemente la reemplazamos. La fuerza serían 0,04 Newton dividido por la carga, que es 5 por 10 elevado a menos 6 Coulomb. Entonces la intensidad de campo en este caso serían 8000 Newton partido por Coulomb. Este cálculo usted lo puede hacer con la calculadora y simplemente le va a dar eso. Quiere decir que la intensidad de campo se mide simplemente en esos términos. Después haré un ejercicio propuesto, ¿ya? Y esos ejercicios propuestos ustedes van a tratar de hacerlo. Y si tienen dudas, ustedes se pueden comunicar conmigo a través de su profesor jefe o en el correo institucional, que es rrojaza@socedu.cl. Esperando que se encuentren bien. Se despide su profesor de física, y que toda su familia y todo su entorno se cuiden y que no le haya afectado esta pandemia que está afectando tanto a nuestro país y también a ustedes, en el sentido de que tiene que estar aprendiendo prácticamente como autoaprendizaje. Que estén bien. Gracias.